Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No podéis servir a Dios y al dinero. Concluye Jesús en el Evangelio de hoy, que nos plantea a todos cómo es nuestra relación con el dinero, con las riquezas, con los bienes materiales que administramos en esta corta vida temporal que tenemos todos aquí abajo. Ninguna persona, ni siquiera una monja de clausura, ni siquiera un ermitaño, se puede sustraer al tema de la economía, porque todos tenemos necesidades, todos también tendríamos que hacer uso del dinero para servir, para amar, para ejercer la caridad, ¿no? Para los que tienen la posibilidad para mover una economía, para generar empleos. Entonces, hasta el mismo Jesús en el Evangelio nos muestra cómo, por ejemplo, pagó impuestos, como en el grupo de los 12 había un economo, había un encargado de la bolsa, que fue Judas, bueno, que terminó muy mal, ¿no? No la supo hacer bien con el dinero. Y también hay que decirlo, aunque hay detalles de la vida de Jesús que no están en el Evangelio, lo sabemos por otras fuentes extrabíblicas autorizadas por la Iglesia, como por ejemplo Mario Valtorta, cuenta detalles de la vida de Jesús, una familia pobre, siempre fue pobre, eso no es un dato menor, que él haya escogido nacer en un establo pobre y que haya pasado toda su vida pobre. Él lo dice, ¿no? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, es decir, no tenía propiedad, no tiene una casa propia. Y finalmente muera desnudo y pobre en una cruz. Justamente por esa opción por la pobreza, la Iglesia también dice en su doctrina social, tiene una opción preferencial por los pobres. Bueno, pues hay como, digamos, dos enseñanzas en el Evangelio de hoy. Cuando Jesús, por ejemplo, dice, el que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Es decir, quien no puede ser fiel cuando va a la tienda a comprar algo con un billete de 10.000 pesos, ¿no? O en otros países, digamos, $10, y se queda con el cambio, con la devuelta, con la menuda, tampoco va a ser fiel con $10.000 o con 4.000 millones de pesos. Por eso miren lo importante de ser fiel en lo poquito. Eso va construyéndolo mucho. Y es muy importante que eduquemos a nuestros niños en lo que es la honestidad. A todos seguramente nos dijeron de pequeñitos, nos recordaron que los grandes ladrones, que los políticos corruptos, por ejemplo, se hicieron en un hogar cogiendo monedas que no eran suyas. Tenemos que generar una conciencia en nuestros niños de la honestidad en todo. Yo haciendo una, digamos, aplicación también de esta parte económica a otros campos de la vida, como por ejemplo la vida afectiva, perfectamente casan, se aplican. Podríamos aplicar esa máxima, el que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho, aplicado por ejemplo al noviazgo y al matrimonio. Claro que sí. La estadística nos dice que casi que es fijo un hombre o una mujer que no son fieles en su noviazgo, difícilmente lo serán en su matrimonio. Cuando me viene un muchacho y me dice, no, padre, mire, que es que yo tanto con mi novia y bueno, padre, me confieso ser infiel, pero yo le prometo, padre, que yo me voy a casar con ella y sí soy fiel. Mentiras. Precisamente el tiempo de noviazgo es un tiempo para que uno mismo también se examine cómo está de cara a un compromiso que va a hacer para toda la vida. Pero no solamente que sea fiel no estando con otras mujeres, sino que sean fieles los dos dentro de su relación y no pequen. También la estadística nos demuestra que los noviazgos que logran llegar vírgenes al matrimonio o sin tener relaciones entre ellos tienen un altísimo índice, una altísima probabilidad de ser fieles en su matrimonio toda la vida. ¿Por qué? Porque superaron lo pequeño. Cuando llegue la prueba en el matrimonio, la tentación, seguramente con la ayuda de Dios van a ser fieles. Luego esa máxima aplica a todos los estamentos de la vida. Jesús dice, el que no puede fiar con el vil dinero, curioso ese adjetivo que le pone, esa connotación que le pone al dinero, ese vil dinero, ¿no?
como dirían los mexicanos, ese pinche dinero, ¿no? San Francisco de Asís decía, hablando del dinero, que era el estiércol del demonio. Y repito, no es porque el dinero sea malo, simplemente San Francisco de Asís veía lo que producía el dinero en las personas de su época que no tenían a Dios, las benditas entre familias, las venganzas. Y hoy vemos como por dinero entre las mismas familias hay demandas, hermanos que se dejan de hablar, que se hacen brujería, que se mandan a asesinar incluso. Esto no solamente pasa en las novelas. Yo he tenido un par de casos así. El que no es de fiar con el vil dinero, ¿cómo se le entregará lo que de verdad vale? ¿A qué se refiere Jesús? ¿Qué es lo que vale? La vida eterna. Digamos, esta es la enseñanza. Todo el dinero del mundo, comparado con el cielo, es algo vil. Son, si quieren, toneladas y toneladas de estiércol. Y hay gente que no piensa que por hacer mal uso del dinero se puede perder la eternidad para siempre. Yo me pregunto si estos políticos corruptos de nuestros países, aquí en Colombia, por ejemplo, esta señora Merlano, que estos días ha sonado tanto en noticias, o estos dictadores nuestros, como los Castro en Cuba, el difunto Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? Familias que llegaron a ser de las más ricas del mundo, ¿no? Los Castro fue una de las familias más ricas según la familia Ford, ¿no? A costa de que toda la miseria de un país. O no digamos casos actuales, como esa señora Cristina Kirchner en Argentina. Yo me pregunto si ella considera que la fortuna que ha amasado para ella y para su familia incide, por ejemplo, en el hambre que tienen 7 de cada 10 niños en Argentina. No sé si lo piense, si encuentra relación o no, pero me pregunto, ¿pensará ella que ese dinero mal habido le va a significar posiblemente su condenación eterna? Seguramente no, porque si no, si fuera inteligente, no solamente lo devolvería todo, sino que comenzaría a hacer caridad con su propio dinero y a cambiar de vida. Es decir, mucha gente que comienza a vivir para aquí abajo ya se está perdiendo la eternidad. Hicieron el peor negocio de su vida. Bajémoslo un poquito porque esto no solamente es para los políticos corruptos de nuestros países, sino que pensemos que por cada peso nosotros tendremos que dar cuenta a Dios. Por eso no se puede mal utilizar ni un solo peso. Y ojo, hay que pagar las deudas. Son muy tontas, para no utilizar otro término, las personas que piensan que por astutos, por inteligentes, porque es un buen negociante, decimos aquí en Colombia, tumban a la gente, o sea, las estafan, hacen por ejemplo un crédito y después se escapan, ponen una identidad falsa, etc. Esas personas tendrán que pagar esas deudas. Si no lo hacen aquí, lo harán al otro lado, que es peor. Pues que pedirle a San José que nos dé esta gracia, de poder pagar todas las deudas, ¿no? Por lo menos tener la intención, si no llega a coger la muerte antes, ojalá que no, de tener la intención de que yo sí quería pagar todas las deudas. Vamos a pedirle al Señor, a través de San José, que nos dé la gracia entonces de tener todos los días el pan en nuestras mesas, el pan con honestidad. Vamos a pedir por nuestros políticos. Dios hace milagros. Cuando en el Evangelio Jesús dice, no puedes servir a Dios y al dinero, ¿por qué? Es curioso, ¿no? ¿Por qué no dice, no puedes servir a Dios y al sexo, al Dios y a la fama, al Dios y al diablo? ¿Por qué habla de Dios y contrapone el dinero? Porque el dinero es como, digamos, el contrincante de Dios en el corazón del hombre, que tiene el poder de dañarle la mente, decimos acá. De hacerle, por ejemplo, como ha pasado en Argentina también y aquí en Colombia, además seguramente en muchos países, de cambiar un voto para aprobar el aborto. Miren, esto fue una investigación que hizo Lupe Batallán en Cámara de Diputados en Argentina. Había congresistas que eran pro vida, ¿no? Supuestamente. La gente los puso ahí justamente porque eran pro vida, porque en su discurso, en su política, siempre hablaron de la familia y los niños y bla, bla, bla. Pero se supo que cuando llegaron y tenían que votar, torcieron el voto. Por debajo de mesa que había $150,000 para cada uno. Claro, eso no es un dinero despreciable, sobre todo en estos momentos en Argentina. Para lograr torcer una conciencia, para que alguien apruebe lo que sabe que está mal, que es un crimen, eso tiene mucho poder en el hombre.
Por eso Jesús lo contrapone al dinero con Dios. Insisto, no es que el dinero sea malo, pero si no tenemos nuestro corazón en Dios, si no tenemos un discernimiento y no tenemos clara que nuestra meta es ser el cielo, que las riquezas más grandes son las del cielo, nos podría pasar a nosotros. Pidámosle al Señor a través de San José la gracia de tener un trabajo honesto, de trabajar. San Pablo es muy claro y dice, el que no trabaja, que no coma. Y pidamos también que bendiga a San José a todas las mujeres cabeza de familia, que no falte el pan en nuestra mesa y que nos dé la gracia también cuando nos toque, si es que nos toca, vivir momentos de estrechez, de precariedad, de nunca renegar de Dios. Que aprendan los esposos, como tuvo que hacerlo San José y la Virgen María, amarse también en la precariedad. Y que toda nuestra actividad económica, todo nuestro trabajo, el dinero que nos llega a las manos, sea simplemente un pretexto, una forma de amar más a Dios, de amar a mis hermanos, de tener una vida digna. Oremos. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y la caridad. Amén.